Ahora recuerden que la medicina regenerativa tiene 4 niveles. Medicina regenerativa son 4 niveles, ¿verdad? Porque a veces todos creemos que medicina regenerativa es lo mismo. No, recuerden, medicina regenerativa 4 niveles. El primer nivel de medicina regenerativa llevamos cientos de años realizándolo, mucho tiempo. La aplicación de todo lo que no tiene que ver con fármacos, ¿correcto? Si nosotros no utilizamos una molécula única, que es la que nos da un laboratorio, y le llamamos fármaco, que tiene un registro como molécula única, del cual, según Robert Koch, tenía uno que investigar muy bien de la enfermedad, que estuviera presente en la gente, que si no estuviera presente no estaba la enfermedad, una serie de cosas. Y luego todos los convenios y todos los elementos que tenía que llevar en la investigación básica, había que tener los primeros elementos de que primero no dañemos, ¿no? Todo lo que tú quieras probar para que te lo aprueben a nivel internacional, a nivel nacional es diferente. Pero internacional, lo primero es que no tiene que causar daño. Y sin embargo, luego vemos unos medicamentos que traen una lista de 45 efectos secundarios. Y ahí decimos, Madre Santísima, ¿cómo es que lo autorizaron? Eso no lo sabemos, ni nos dedicamos a eso, no es nuestra área. Pero se supone que lo primero es que no debe dañar. Y fue lo primero que nos pidieron que demostráramos con todo esto, que no generaba ningún daño, ¿verdad? En ese tiempo, desde los 80s, había mucho problema porque la industria farmacéutica, pues que Dios los bendiga, aquí nunca le quitamos los medicamentos a nadie. ¿A quién le quitamos sus medicamentos? A nadie. Aquí bendecimos a la industria farmacéutica, que Dios les bendiga, que Dios les multiplique, cada día venden más. Nosotros también consumimos un montón de medicamentos. Cada medicamento tiene una indicación, ¿correcto? Si utilizamos bien un medicamento y está bien indicado, no va a haber, alguien me pagó por ahí, no va a haber ninguna complicación, ¿sale? Pero la terapia regenerativa tiene como ventaja que no causa, o por lo menos no se ha demostrado que tenga efectos secundarios las que están autorizadas. El nivel 1 de medicina regenerativa nos regresamos desde hace mucho tiempo, lo que no es fármaco. ¿Qué les suena a ustedes? Por ejemplo, la insulina. ¿Es un fármaco? No, es una hormona, ¿verdad? Entonces, el uso de la insulina sintética fueron los pininos de cuando empezó la medicina regenerativa. Ya ahí ya utilizábamos cosas que ya no eran fármacos y que tenían la intención de restaurar o de recuperar otros elementos del cuerpo humano. Porque la insulina, ustedes me van a decir, bueno, pues es una hormona que no produce el páncreas y me la ponen, pero recuerda que si te la ponen, algunos de tus órganos van a recibir un beneficio, porque antes de la insulina casi todos los diabéticos estaban condenados o a perder sus piecitos, ¿no? O a perder sus ojitos, o a perder sus riñoncitos, ¿sí o no? Así que sí es medicina regenerativa. Después, en segundo lugar, la medicina regenerativa nivel 2 es un tipo de medicina en la cual ya nosotros empezamos a manejar la terapia celular en su forma más básica. Desde hace muchos años en las salas de quemados, los cirujanos reconstructores, muchos cirujanos y muchas personas han utilizado el laboratorio para multiplicar y para cultivar tejidos, ¿verdad que sí? Esos tejidos, por ejemplo, de piel, de huesito, cuando necesita un cirujano para alguna naricita, el cartílago, o a veces necesita para cubrir tejidos que fueron quemados, se pueden multiplicar en el laboratorio. Es el nivel 2, la replicación de células diferenciadas. ¿Qué significan células diferenciadas? Todas las células que ustedes conocen, que tenemos en el cuerpo humano. Las de piel, las de huesito, las neuronas, ¿sí? Los miocitos de los músculos, todo eso son células diferenciadas.
Diferenciadas quiere decir que ya tienen una especialización, ¿verdad? Por ejemplo, uno de mis maestros, el que es gastroenterólogo, además endoscopista, él sabe muy bien qué tejidos conforman el tubo digestivo, ¿verdad? Y cuando está haciendo una panendoscopía, ahora se llama endoscopía panendoscópica, ¿no? Cuando pasa una fibra óptica y desde que empieza en el esófago y va avanzando hasta el estomaguito y todo, él puede distinguir cuando un tejido está normal y cuando tiene alguna anormalidad, ¿verdad? Cuando tiene un daño, una erosión ahí, cuando es una gastritis erosiva, cuando el estomaguito de ella está herniado, cuando hay una serie de alteraciones, pero todos esos tejidos que pueden cultivarse por medio de factores de crecimiento, células diferenciadas, ese es el nivel 2 de medicina regenerativa. No se les olvida jamás, ¿verdad? Nivel 2. El nivel 3, explicamos el nivel 3 de la medicina regenerativa cuando empezamos a conocer que había células que un médico militar ruso, nada más hay 3 escuelas médico-militares en el planeta, ¿sí? Una en Rusia, luego seguiríamos la de nosotros, la de México y una en Filipinas. ¿Sí? De ahí en fuera no son propiamente como la de nosotros. Pero un médico ruso se dio cuenta, máximo, que de una célula de la médula ósea se podían generar diferentes linajes de células. Fíjese bien, de la misma madre podían tener hijitos diferentes. Eso fue grandioso y él se los gritó en Rusia, ahí a todos compañeros médicos militares, pero como siempre no le hicieron caso, se tuvo que ir a Alemania y en Alemania sí le aplaudieron y se dieron cuenta que había encontrado las primeras células que llamaron unidades formadoras de colonias, así se llamaban antes. Y esas en la médula podían ir hacia el linaje eritrocito, o sea, formar eritrocitos, que son las donitas que sirven, que traen hemoglobina y que llevan el oxígeno hasta la célula. Todos conocen un glóbulo rojo, ¿no? ¿O lo han visto? Parece una dona, ¿verdad? O se podía ir hacia el otro linaje, que son las células blancas, que son los soldados del ejército mexicano que nos defiende a nuestro cuerpo. Sí sabías que tienes un ejército en tu cuerpo, ¿verdad? Y ese se llama sistema inmunológico. Bien, cuando descubren que hay células en la médula ósea que pueden producir linajes diferentes, primero les llaman unidades formadoras de colonias y posteriormente les llaman células troncales. ¿Está bien? Pero esas células en un principio, en un inicio, creíamos que solamente se tenían en lugares muy específicos como en la médula ósea. Más tarde se dieron cuenta que también estaban en la grasa y más tarde los fisicoconstructivistas se dieron cuenta que si les crecían los músculos era por unas células satélite musculares que pueden generar nuevas miofibrillas, y ya se dieron cuenta que había más lugares y poco a poco nos fuimos dando cuenta que había más células madre o troncales de las que nos imaginábamos. El nivel 3 empieza a trabajar con esas células troncales, especialmente las células de grasa y las células de médula ósea. Entonces, esas ya se dan cuenta que son muy difíciles de replicar en el laboratorio, ¿correcto? Son más fáciles de replicar las que vienen del embrión, las que encontramos en las fases tempranas del embrión, las totipotentes y las pluripotentes, que luego les explico qué significa eso. Son más fáciles de replicar, ¿sí? Y de llevar a una diferenciación. Son más nobles las embriónicas que las adultas, como las de cordón umbilical o las que encontramos en la grasa y las que encontramos en la médula. Pero ese intento de poner factores de crecimiento y de tratar de meterlas junto con el plasma rico plaquetas y todo esto que se empezaba a manejar ahí ya, desde antes los veterinarios se los metían a los caballitos ahí donde querían regenerar una patita que se había dañado, todo esto, ¿verdad? El plasma rico,
que solamente necesitas sacarlo de la sangre y centrifugarlo, ¿verdad? Pero ahí nace el nivel 3, cuando empieza gente a usar plasma rico en plaquetas. No es otra cosa más que la centrífuga rompe las plaquetas y libera los factores, ¿verdad? Y si nos metemos en algún lugar donde hay células diferenciadas, sí nos ayuda, en la carita, en algo, sí nos ayuda. Pero el problema era replicar las células locales, las células madre. Por ahí, en Harvard y en Oxford se dan cuenta de una molécula que ustedes deben de conocer, la UM171. Esa molécula sí tenía la capacidad de multiplicar las células de cordón umbilical. Y eso ayudaba mucho porque ya ven que ahí se vino toda una tormenta de guarda las células de tu hijo, te van a servir si llega a tener leucemia o un problema sanguíneo, pero solo para problemas sanguíneos, ¿de acuerdo? Ese nivel 3 avanzó muy poquito y casi estaba más basado en sacar las células de la sangre del propio paciente, de la médula o de la grasa, y a eso le llamamos implante autólogo, ¿correcto? Eso fue lo primero que trabajamos, los implantes autólogos, cuando llegamos al nivel 3 de medicina regenerativa. ¿No se les olvida? Entonces tomaban sus propias células, se podían marcar con un citómetro de flujo o mediante un anticuerpo secundario. No era muy difícil de hacerlo en el laboratorio de biología molecular, y separarlas, meterlas en un medio de cultivo e intentar multiplicarlas, pero no se multiplicaban, no era muy difícil multiplicar, no se podía multiplicar. Así que casi las metíamos en unas cantidades muy bajitas. No se diga las de las pulpas de diente o de la placenta, la cantidad es mínima. Y luego las metíamos a un nicho, así se llama el lugar celular donde tú quieres meter esas células. Si es una rodillita, si es un músculo, si es un órgano, ahí se llama nicho celular, el lugar donde tú las quieres meter. Y ahí donde las metes, pues resulta ser que es como si llevaras a 15 mexicanos y los soltaras en Hong Kong o en Rusia, ¿no? Hablan otro lenguaje, no se entienden, no se pueden activar, no saben qué hacer las células cuando se meten así. Y los resultados, por eso ven que hay millones de artículos ahorita de células madre, porque lo intentan de una manera, de otra y de otra. Luego brincamos al nivel número 4. Y hay un tipo responsable del nivel número 4 que está re feo. Pero Dios a veces escoge a un Juan Diego, ¿no? De vez en cuando escoge un Juan Diego. No siempre es un alemán de 1,90 con los ojos azules. A alguien se le ocurre que le falta al cuerpo humano un sistema. El cuerpo humano tiene aparatos y sistemas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de un aparato y un sistema? Los aparatos, como el aparato digestivo, tienen órganos que funcionan, que tienen una misma función, un mismo objetivo, la digestión, por ejemplo, pero que no se parecen entre sí. ¿Y qué se parece el hígado al colon? No, ¿verdad? Y los sistemas son los elementos que conforman de manera agrupada las partes importantes para una función del cuerpo humano, pero que sí se parecen mucho entre sí y que su nivel de funcionalidad es verdaderamente complejo, como el sistema nervioso, ¿verdad? Luego le sale el cardiovascular. Alguien va a decir, no, pero el corazón, ¿en qué se parece a una arteria o una vena? El corazón no es más que un nudo de una arteria que se hizo primero una S y luego se cerraron las cavidades, pero es un vasote grandote. Así que sigue siendo un vaso. El cardiovascular también es un sistema. ¿Y el respiratorio es aparato o es sistema? Sistema. ¿En qué se parece un bronquio o un pulmón? Entonces es un aparato. Los que no se parecen son aparatos. ¿Estoy hablando muy complejo? ¿Muy elevado o estoy bajando el nivel correcto? Bueno, entonces resulta ser que el último sistema que encontramos es el inmunológico. Los soldados, ¿verdad? Todo lo que estudiaron y que ahorita quisieran saber los inmunólogos y todos los que terminan inmunólogos, ¿sí?
quisieran saberlo con todo el corazón, neumólogos y todo, quisieran saberlo, son todas las líneas que tiene el sistema inmunológico, que son muchas, ¿verdad? Ahí contamos con defensas que son innatas y con un sistema adaptativo que se va entrenando con el paso del tiempo. Y ahí están los linfocitos en el adaptativo. Los linfocitos T se entrenan en el timo, por su función T. El vaso también es un área de entrenamiento. También hay estructuras periféricas como los ganglios, donde también se entrenan los linfocitos, son los soldados por excelencia. No los primeros que llegan a los guamazos, porque los primeros que llegan son los polimorfo, ¿verdad? Pero esa es la infantería. Pero hoy ya vienen los linfocitos que ya son muy específicos y están entrenados. Imagínense que son las fuerzas especiales. Esos ya tienen entrenamiento específico para lo que van a hacer. Y luego viene otro equipo SWAT muy importante de macrófagos para atacar. Esos son los tanques, esos son los más fuertes. Y ahí donde nos damos cuenta que el sistema inmunológico tiene muchas líneas que nos van a definir. Fíjense bien, siempre se trató del sistema inmunológico. Desde que Edward Jenner se dio cuenta que las personas que tenían úlceras en las manitas por estar ordeñando no les daba tuberculosis, y se le ocurre la brillante idea de, y si le raspo la úlcera y le raspo a alguien el hombro. Estaba inventando las vacunas porque venían de las vacas, ¿verdad? Esa varilización que hizo fue una vacunación. Ya con los que tenían úlceras ahí, que algunos bacilos que se parecían mucho al bacilo de Koch, al bacilo de la tuberculosis, con ponérselo ahí, el cuerpo aprendía a defenderse. Pero díganme ustedes, ¿cuál ha sido lo más importante de las vacunas? A eso se le llama, a la inmunización, pertenece a la familia de la medicina, ¿cómo se llama? ¿Preventiva? Sí, pero también se llama inmunoterapia, ¿verdad? Terapia inmunológica o inmunoterapia, y ese tipo de terapias logran que el sistema inmunológico aprenda a defenderse. Pero desde un principio, desde las primeras vacunas, lo único que hacíamos era enseñarle al cuerpo humano cómo defenderse de ciertas bacterias o de ciertos agentes que nos atacaban, ¿sí o no? Era solo mandarle sparrings, ¿sí? Mandarle cosas para que el cuerpo aprendiera cómo montar una respuesta contra eso, y cuando ya le daban la enfermedad verdadera, no pasaba nada. Pero siempre lo importante era el sistema inmunológico. Que no me vengan con que la vacuna es lo importante es el sistema inmunológico. Una persona que tenga VIH, que sea positivo, que ya esté inmunosuprimido, que esté a punto de llegar al síndrome de inmunodeficiencia adquirido, ponle las vacunas que quieras y a ver qué pasa. ¿Creen que le sirvan? No, lo importante no es la vacuna, es el sistema inmunológico. Si el sistema inmunológico está dañado, aunque saque la mejor vacuna, Alemania, Australia, Rusia, se la pones, ¿crees que aprenda a defenderse? ¿Verdad que no? Entonces, el sistema inmunológico cobra una importancia tremenda, porque ahora, de aquí en adelante, esos virus RNA de cadena ligera, que tienen una capacidad de mutación tan alta, resulta ser que cuando entra a pelear contigo se llama Chencho Pérez, y cuando entra con el vecino ya se llama Raúl Martínez, ya tiene otra imagen y otra forma de pelear. Contigo peleó box, con el otro taekwondo y con el que sigue MMA. ¿Cuándo crees que tu cuerpo va a aprender a...? Si lo metes con forma MMA, tu cuerpo va a aprender a pelear así. Pero si entra y muta, o ya mutó y entra y ahora va a pelear aikido, ¿cómo va a hacer tu cuerpo? Entonces, a ti te conviene ahora, en lugar de vacunas y en lugar de los anticuerpos que puedes tomar de un suero de alguien que ya le dio una infección,
¿Qué tal si los anticuerpos que estás tomando es de cuando él peleaba box? Y ahora se mete contigo y va a usar el kilo. ¿Te servirán los anticuerpos? No. Necesitas el sistema inmunológico completo, como el de los niños. Por eso a los niños no les pasa casi nada. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de atacar un virus de este que tiene la capacidad de mutar y de cambiarse? Pues un sistema inmunológico que pueda responder con todo: karatecas, boxeadores, MMA, aikidos, todo, listos, fuerzas especiales listas. ¿Y eso cómo se lograría? Multiplicando las células que producen el sistema inmunológico en la médula ósea, estimulándolas, y eso sería a través de una serie de moléculas que puedan multiplicar esas células que están en la médula ósea. ¿Les parece correcto, bonito, real? No es como la dexametasona, ni todo lo que nos han hecho ver hasta ahorita. El problema tiene que estar en fortalecer el sistema inmunológico, pero aquí no termina la historia. Era el último sistema que habíamos descubierto, el sistema inmunológico. ¿Qué crees? Que faltaba un sistema que no se había descrito en pleno siglo XXI. No se había descrito un sistema que le faltaba al cuerpo humano. Ya vimos la diferencia entre sistemas y ya vimos la diferencia entre aparatos. Te falta uno. ¿Sabes qué sistema no conocías? El sistema regenerativo. Wow. Tantos años de estudiar las células troncales y todo eso te llevan al entendimiento y lanzamos la publicación. Y a los franceses les fascinó. A todo el mundo le encantó, a los españoles, a todos. Adivina a quién no le gustó. Eso guárdatelo para ti. A los únicos que no les gusta nunca nada es a los niños. Unos de otro planeta. Bien, ¿qué significa que exista un sistema que tú no conocías en tu cuerpo? En primer lugar, tiene que reunir las características de un nuevo sistema. Tiene que tener células diferentes a los de los demás sistemas, ¿verdad? Pues este nada más tiene células inmortales, se llaman células madre o troncales. Y si las tienes en un laboratorio pueden llegar a vivir 20 millones de años, así o más. 20 millones de años puede vivir una célula madre. El sistema regenerativo es tan poderoso que desde las primeras etapas, en donde viene la fertilización, ahí se van a formar las primeras células que se llaman blastómeras, las primeras 8, y cada una de esas células va a poder generar un ser humano completo con todo y su placenta, y por eso reciben el nombre de células totipotentes. Fíjate, hasta ahí tú eras puras células inmortales, 8. Tú eras eso, eras 8 células inmortales que podían generar a 8 seres humanos completos y podrían vivir esas células. Tú en algún momento eras puras células que podían vivir 20 millones de años. Luego, cuando viene el blastocisto y se forma la canastita, no nos gustaba mucho la biología del desarrollo y la embriología en la medicina. Queríamos irnos a operar a un quirófano, luego poner pompas y boobies, ¿no? Pero resulta ser que en esa canastita está ya el embrioblasto. Podría poner algunas imágenes, yo que tú ya estaría poniendo miles de imágenes, soy millennial, soy digital, ¿no? Entonces, ese embrioblasto tiene 3 hojas embriónicas, que hasta el cansancio nos las enseñaron y eran pruebas de embriología, ¿verdad? Decían 3 semanas, 3 hojas embriónicas. O yo en México me tocó ser el maestro de biología del desarrollo, biología celular y embriología y todas estas materias básicas durante un montón de años. Pues tenía que estar despierta y